Mañana vamos a ver lo que ha estado pasando con el tema del sarampión en nuestro país, porque con 21 defunciones, México está encabezando la mortalidad por sarampión en toda América Latina. Sí, además es el segundo país con más contagios en este año 2025, después de Canadá solamente, que tiene 4.630 casos, de acuerdo a los datos de la Organización Panamericana de la Salud y de la Secretaría de la Salud. Sí, y por otra parte, en ese sentido, el 71% de los casos son importados y se concentran en Chihuahua, en Sonora y en Coahuila. Los grupos de edad más afectados por este brote son de 0 a 4 años y de 25 a 29 años. Y la verdad es que es preocupante porque justo los más afectados y los más vulnerables son los menores de edad. La Organización Panamericana ha recomendado tener al menos una cobertura de vacunación del 95% para poder cortar la transmisión del sarampión. El año pasado las vacunas en contra de esta enfermedad tuvieron cobertura de entre el 80 y el 69% en la primera y segunda dosis respectivamente. En 2018 las cifras eran del 97 y 99%. De acuerdo con la Secretaría de Salud, este año la cobertura de vacunación en México con un esquema completo está en el 81%. Estamos haciendo un esquema de recuperación en niños de 6 años porque con la pandemia de COVID se dejó de vacunar a muchos de estos niños y actualmente se ha recuperado hasta el 92% de estos niños. Del 1 de enero al 29 de agosto se han aplicado casi 6 millones de dosis de vacunas. Ustedes bien conocen a Alejandro Macías, es doctor internista e infectólogo y precisamente nos explica que en algún momento que la única forma de protegerse del sarampión es a través de las vacunas. Sin embargo, el abandono de las semanas nacionales de vacunación desde 2019 en México ha agravado la situación. Estamos actualmente en México pagando la factura de algunas malas decisiones, sobre todo en enfermedades prevenibles por vacunación. México había sido tradicionalmente un campeón de la vacunación, pero una de las malas decisiones que se tomaron en los años anteriores en México fue el abandono de las semanas nacionales de vacunación, porque esas semanas eran muy importantes. Se volcaba todo el sector salud a empatar las cifras de vacunación con lo deseable, a llenar rezagos y a ver que México tuviera ese nivel internacional que fue envidia por su nivel de cobertura. Pero en 2019, de manera absolutamente inexplicable, se abandonó. Y es que hay que recordar, Bay, que con esta cuarta transformación con Morena empezaron a caer los índices de vacunación por varios factores. Menor compra de dosis por la austeridad, conflictos con proveedores, se canceló la Semana Nacional de Salud y se dejó inoperante el Consejo Nacional de Vacunación, quien coordinaba esta política de vacunación en todo el país. Hoy escuchamos desde Palacio Nacional las conferencias de prensa diciendo estamos controlando la situación, estamos trabajando, pero el tema es que se deshizo un esquema de vacunación que, como lo decía el doctor Macías, era ejemplo a nivel internacional. Hay muchas cosas que se han hecho mal, hay muchas cosas que distintos partidos y distintos presidentes han hecho mal, pero si hay algo que México a lo largo de los años había hecho de manera correcta, incluso de manera ejemplar, es el tema de la vacunación en niños y en jóvenes, y este tipo de enfermedades estaban controladas. No se puede evitar que las enfermedades puedan llegar de otros países, otras naciones, con visitas y existan contagios. Lo que sí se puede controlar con buenos esquemas de vacunación, con gobiernos conscientes y con gobiernos entendidos en la parte de salud, es que este tipo de contagios no se conviertan en una crisis de salud como se está convirtiendo en estos momentos el tema del sarampión. Yo me detengo en eso precisamente porque justo cuando ya veíamos algunas de estas enfermedades completamente erradicadas en México, pues ahora hay estos nuevos brotes, ahora ocupamos el segundo lugar y lo peor de todo es que finalmente al no tener el esquema de vacunación completo, las consecuencias y los síntomas son mucho más riesgosos para quienes se contagian de sarampión y, como les decía hace algunos minutos, lamentablemente la población más vulnerable han sido los menores de edad. Hablando de funciones, la primer nota y la primer noticia que hablábamos precisamente de un bebito de 6 meses que murió
de sarampión hace algunas semanas, pues la verdad es que deja muchísima consternación y pues a seguir exigiendo que existan estos programas y que se cumplan con los esquemas nacionales de vacunación. Sí, para que deje de ser reactivo y vuelva a ser preventivo el tema de este tipo Claro. de enfermedades que son 100% prevenibles si se tienen correctamente los esquemas de vacunación. Vaya, así es que por supuesto que le estaremos dando seguimiento a este tema de los contagios de sarampión en México. Bueno, pues